Me presento, soy Milena Baque y hoy voy a exponer sobre filosofía del teatro Gundo de Jorge Dubati, especialmente los temas que giran en torno a la dramaturgia y la teatralidad. A lo largo del video iré poniendo los títulos de los contenidos según el libro, pero yo también iré agregando ciertas palabras claves que me ayudaron a entender un poco más la idea principal del texto. Empecemos. Aclaración. Teatro y dramaturgia. Teatralidad de la literatura oral. El teatro es propuesto como cultura viviente, por lo tanto es importante saber distinguir el teatro en acto del teatro en potencia. En este caso el teatro en potencia sería la literatura, porque para pasar de la literatura al teatro hay que someterse a una transición, una serie de acciones psicoverbales y físicas. Y esto podrá parecer muy obvio, pero la relación entre teatro y literatura va mucho más allá, es mucho más estrecha en sus orígenes. Estoy hablando de la literatura oral, que es el origen histórico de la literatura, puesto que la literatura como la conocemos hoy en día, como la concebimos hoy en día, no siempre fue así. Borges consideraba que un novelista tenía concentrada la teatralidad, puesto que en la antigüedad clásica, actor y poeta eran uno solo. Es así como lo que hoy es conocido en su vertiente artística como narración oral, tiene su origen más en un teatro del relato, pero andaremos en eso más tarde. Es importante tener en cuenta cómo la literatura y el teatro se influencian entre sí, se retroalimentan y se transforman el uno al otro constantemente. Por eso es importante tener en cuenta que los textos dramáticos cambian en relación a la escena. Tenemos, por ejemplo, la dramaturgia, que no adquiere su dimensión teatral hasta el acontecer teatral. Y de estos textos dramáticos que les menciono en relación a la escena tenemos tres. El texto preescénico, el texto escénico y el texto posescénico. El preescénico es aquel que surge, se trabaja, se crea antes de la puesta en escena. Luego, obviamente, el texto escénico, el que surge en el acontecer teatral. Y finalmente, el posescénico, aquel que se transforma, cambia, se llena de acotaciones luego de una revisión del texto escénico. Y es por eso que es importante tener en claro que el teatro no puede reducirse al texto. Además que de esta forma, este convivio que le da el teatro a la literatura es la única forma en que el texto, el libro, el manuscrito adquiere una cultura viviente que generalmente se encuentra adormecida. Ya que estamos acostumbrados a ver el texto como algo muy personal, algo muy íntimo, estamos acostumbrados a la lectura solitaria en casa, y es así como el convivio del teatro remonta esta literatura a sus verdaderos orígenes. Y la palabra clave aquí es convivio, como ya mencioné. Dubati se detiene en el asunto del convivio a través del análisis de las diferentes investigaciones de Dupont. Dupont analiza las diferentes formas de convivio o convivialité que se dieron en la antigüedad clásica. Se centra específicamente en el banquete, ya que este no solo va a servir como contexto del acontecimiento literario, sino que forma parte esencial de él, porque a través de las epopeyas, el canto a Edo, los asistentes tenían la oportunidad de establecer una conexión con los dioses, a través de un intermediario que vendría a ser el poeta, y en este caso establecían una relación con la titán Mnemosyne, la deidad de la memoria. Y esto precisamente es lo que volvía a este acontecimiento algo atesorable, algo que no era intercambiable, algo que no podía ser tratado como mercancía. Esta encrucijada espaciotemporal de convivio que se daba entre los asistentes de este banquete. Y aquí radica la importancia del banquete. Se trataba de un sistema de producción, circulación y recepción muy diferente al que conocemos hoy en día, ya que los poemas antiguos
no podían ser conservados bajo un sistema de código único, el de la escritura. En eso consiste su alteridad fundadora. Es decir, que no todo el tiempo era igual, por eso el acontecimiento era irrepetible. Una misma obra podía ser contada de diferente forma cada vez, cada día, cada reunión, cada banquete. Por esta razón, es aquí que Dupont se detiene a señalar 3 aspectos importantes que nos ayudarán a entender la diferencia simbólica entre la literatura oral y la literatura gráfica. Estos 3 aspectos son la oralidad, la memoria divina y la transmisión convivial. Y nos damos cuenta principalmente cómo la oralidad lleva un juego de improvisación y entusiasmo, mientras que la escritura, la literatura escrita, es algo que se conserva frío. Y entonces tenemos a figuras como Anacreonte, Cápula, Apuleyo, cuyas obras son ilegibles, puesto que vienen de una época en la que imperaba la literatura oral, una literatura de la que no tenemos muy en claro cómo era, debido a la concepción actual que tenemos de la literatura gracias a la institución literaria que devino en la invención de la literatura. Tenemos un antes de la fijación textual y un después de la fijación textual. Una fijación textual que requiere una recreación memorística versus una fijación textual que requiere una lectura en voz alta y que va a cambiar nuestra manera de percibir el texto y de interpretarlo. Una fijación textual ex auditu versus una fijación textual ex visu. Las formas que tiene el ser humano de relacionarse con la sociedad va cambiando a lo largo de la época. Así tenemos una sucesión de hombres y mujeres que cambian, se suceden unos a otros en una misma era y cuya constante de sociabilización sigue siendo la literatura oral. Y esto es posible gracias al fenómeno que denominamos convivio, el cual puede describirse en una serie de rasgos, como lo son: el encuentro de presencias en el espacio para compartir un rito de sociabilidad. Se encuentran 2 roles: el emisor con un texto verbal y no verbal y el receptor. El convivio en el reconocimiento del otro y de uno mismo, afectar y dejarse afectar en el encuentro, generando una suspensión de la soledad. Proximidad, audibilidad y visibilidad estrechas, conexión sensorial, el convivio en el vino y alimentos compartidos. Es efímero e irrepetible. Incluye la ofrenda y manifestación del orden divino en el rito. Poco a poco se va enfriando la cultura de la oralidad. Pierde fuerza con el hábito de la lectura en casa. Sin embargo, el teatro mantiene aún esta esencia, lo que se vuelve su punto de partida, esta institución ancestral del convivio y esta cultura viviente del mundo antiguo, lo que le permite seguir transformando, seguir haciendo palpitar las palabras de los textos, lo que permite seguir conservando esa calidez y ese salvajismo del mundo antiguo en una cultura completamente fría y domesticada. El texto literario escrito y no leído en voz alta se mantiene inacabado. En el teatro, el vínculo viviente en relación con la poiesis sigue siendo un compartir del beber y el comer. Me pregunto cómo habría llegado esta historia a mis manos si no hubiera sido en forma de libro. Está bien, les voy a contar. Desde que el mundo se dividía entre turistas y residentes, los pasaportes costaban más que la vida misma.
Pero Antonio, que era periodista, tenía el privilegio de encontrarse un día en la China y al siguiente, como lo estaba ahora, en el museo de taxidermia más grande del mundo, oculto tras una ciudad fría y misteriosa en las montañas. Se encontraba caminando por las galerías del Museo de Arte Natural, de la mano de un guía. Pero hace mucho que había dejado de anotar cosas en su libreta. Ahora solo observaba el lugar con una especie de curiosidad y asco. ¿Es que acaso no hay niños en este lugar?, preguntó Antonio, pues desde que había llegado no había visto otro ser vivo aparte de ellos dos. Una mujer, un niño, ni siquiera animales, un perro, un gato, un ave. Que no los haya visto no significa que no haya, le respondió el guía, mientras atravesaban otro salón, en el que Antonio pudo divisar hileras e hileras de frascos que contenían especímenes de variadas formas y tamaños, que flotaban. Incluso a Antonio le pareció ver un feto humano, pero al entrecerrar los ojos y parpadear un poco, se dio cuenta de que se trataba de un cerdo de 2 cabezas. Antonio volteó horrorizado, pero se encontró frente a un espejo y eso lo asustó más porque, mientras él tenía el rostro fruncido y desencajado, su guía tenía una mirada plácida, como quien cumple la labor diaria. Disculpará el olor, es que algunos bichos todavía están frescos. Desde que el mundo se divide entre turistas y residentes, a nosotros no se nos permitió salir de la ciudad y hemos tenido que traer criaturas de poco a poco. Para ustedes los turistas, claro, es muy fácil viajar y conocer el mundo. Nosotros hemos tenido que traerlo poco a poco. Y vaya, que nos ha costado. Por ejemplo, observe. El guía abrió una cortina de terciopelo. Este es el salón de los oficios. Antonio tardó en entender el horror. Se le cayó la libreta y ahogó un quejido en la garganta, porque frente a él se encontraba una bella bailarina, tiesa, vestida primorosamente, con el cuello volteado en una posición imposible. Y lo observaba con las cuencas vacías. A esta solo le faltaron los ojos para estar completa. Vaya que nos fue difícil traer un grupo de danza a este lugar, pero los niños están contentos y eso es lo que importa. Investigarán, dijo Antonio mientras recogía rápidamente su libreta del suelo y la respiración se le agitaba un poco. Vendrá más gente como yo a investigar este lugar extraordinario. Por supuesto, y lo recibiremos de la misma manera que usted. Lo bueno de este mundo, de estos tiempos, es que a nadie le importan los turistas que van y no pueden regresar. Lo hacemos por los niños principalmente, ellos están muy contentos, es que son muy curiosos, les gusta tocar, curiosear, participar en el proceso de taxidermia. Ya hemos conseguido a un historiador, a una profesora y a un arqueólogo. Y mientras Antonio sentía que unas manos pequeñitas y suaves le recorrían la espalda, escuchó, por lo pronto, ya tenemos a un periodista. Recuérdese la reflexión de la narradora Ana María Bobo sobre la relación con los espectadores. Yo me bebo el silencio y ellos se beben mis palabras.